Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. En esta ocasión, en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión, presentamos lo andrógino, símbolo de plenitud, con imágenes y videos públicos de la red y de fondo la melodía en su versión instrumental Solares Baldíos, de Rodrigo González, interpretada por El Aprendiz. Los seres que pertenecían a esta última clase eran redondos, con 4 brazos, 4 piernas, 2 caras en la cabeza y, por supuesto, 2 órganos sexuales. Estaban unidos por el vientre. Eran seres tan terribles por su vigor y fuerza que se sintieron suficientes para atentar contra los dioses. Puesto que Zeus no podía destruir la raza humana, dado que ésta era la que adoraba a los dioses, los castigó partiéndolos por la mitad. Apolo los curó, dándoles la forma actual que tienen ambos sexos, y más tarde pasó adelante sus vergüenzas. Según la Real Academia Española, andrógino y hermafrodita pueden utilizarse como sinónimos, aunque proporciona para andrógino una definición alternativa que especifica: dicho de una persona cuyos rasgos externos no corresponden definitivamente con los propios de su sexo. El andrógino sería, pues, un ser físicamente intermedio, con rasgos sexuales de hombre y de mujer, o bien un hombre o una mujer que no aparenta de forma clara el sexo al que pertenece. Así entonces, bien puede darse por hecho que en lo andrógino, la ambigüedad, la ambivalencia, la fragilidad, la delicadeza, la pulcritud y la jovialidad son los rasgos visibles inmediatos. Mismos todos estos caracteres que por lo visto están presentes en la sensibilidad de la vida contemporánea, cada vez más indeterminada. Tradicionalmente, nuestra forma de entender la sexualidad como polaridad entre opuestos biológicos, lo viril y lo femenino, cada uno definido por contraste con respecto al otro, nació únicamente a partir de la época moderna. La mirada moderna requería de precisiones o márgenes entre los límites o fronteras. Requería de evidencias, es decir, claridad y distinción entre lo uno y lo otro, entre esto y aquello, entre él y ella, la res cogitans y la res extensa, es decir, la cosa pensante y la cosa material. Sabían de sus límites y lindes. Lo mismo entre los sexos y sus funciones correspondientes. Recordemos que para el mundo arcaico y de la antigüedad clásica, la distinción sexual se situaba dentro de un marco de referencia, en el que no se subrayaba sistemáticamente las diferencias, sino solo las similitudes y la complementariedad entre los sexos como coincidencia o acoplamiento de contrarios. La imagen elegida para representar tal naturaleza fue el andrógino. Si alguna representación geométrica reflejaba las propiedades del andrógino, era la esfera,
la esfera como signo de la perfección. La perfección misma tiene que ser esférica y andrógina. Desde el punto de vista médico, el hermafroditismo o androginia es una patología caracterizada por la presencia simultánea en el mismo individuo de las gónadas de ambos sexos, a causa de una diferencia fisiológica incompleta. Para el mito y para el imaginario simbólico, tanto occidental como oriental, la androginia es una hipotética y feliz condición sexual de tipo bipolar, símbolo de la plenitud sexual del ser, de la perfección, otorgada por la presencia simultánea de dos elementos contrarios y de la armonía que nace de su equilibrio recíproco. La naturaleza andrógina del hombre no sería, como suele entenderse moderna y contemporáneamente, una anomalía, un desequilibrio o imperfección o rareza. La androginia entró en la historia del pensamiento occidental mediante el mito de los hombres esféricos, desarrollada por Platón en su diálogo El banquete, para explicar la naturaleza de la atracción sexual. A través de una buena dosis de humor, el filósofo afirma que los hombres no poseen su actual forma corpórea desde siempre. Nuestros antepasados, dice Platón, más antiguos fueron plasmados por demiurgos con forma esférica, sin que hubiera entre ellos una diferencia de tipo sexual. Cada individuo posee dobles órganos según las tres posibilidades lógicas, esto es, macho-macho, macho-hembra y hembra-hembra. Los andróginos originarios, muy rápidos y ágiles, con 4 piernas y 4 brazos, se desplazaban rodando, orgullosos hasta la soberbia de su perfección esférica y de su estado de plenitud sexual. Fueron aborrecidos por la divinidad, que los castigó dividiéndolos en macho y hembra. Platón advierte, además del peligro de que la soberbia de los hombres empuje a Zeus a realizar otra división punitiva, que reduciría a la especie humana a la condición de seres con una sola pierna y un solo brazo. En el banquete narra cómo en otro tiempo existía una clase particular de ser humano que se llamaba andrógino. Este ser reunía en sí a los dos sexos, el sexo femenino y el sexo masculino. Los seres humanos tenían formas redondas, la espalda y los costados colocados en círculo. El andrógino contaba con 4 brazos, 4 piernas, 2 rostros y una sola cabeza. Tales cuerpos resultaban muy vigorosos y concibieron la idea de combatir a los dioses. Zeus entonces planeó un medio para debilitar a los seres humanos, dividirlos en 2. Desde entonces los humanos tuvieron que caminar solo con 2 piernas. Hecha esta división, cada mitad hace esfuerzos para encontrar a su otra mitad. Cada uno de nosotros, diría Platón, no es más que una mitad de ser humano, que ha sido separada de su todo, como se divide una hoja en 2. Como socialmente, por ejemplo, se divide al ciudadano del gobernante, al maestro y al alumno, a la esposa del esposo, al padre y al hijo. La división, desde luego, es una acción
que se acentúa en las sociedades modernas, que no son comunitarias o totales, como sí lo eran las sociedades arcaicas y tradicionales. Así como era la idea de hombre, también lo eran las comunidades humanas, además integradas a la naturaleza. El mito de la división del andrógino surge como explicación de la naturaleza de la atracción erótica, que de esta forma se puede interpretar como una inconsciente nostalgia de la antigua plenitud. Asimismo, explica la diversidad de las preferencias sexuales. Quienes están atraídos por individuos de su mismo sexo procederían de una escisión macho-macho, mientras que quienes practican el amor heterosexual descenderían de un antepasado bisexual. La separación de los sexos finalmente explica cómo el dualismo sexual es fruto de la decadencia. Solo el hombre originario, el andrógino, era verdadero y completo. No le faltaba nada y, por tanto, nada podía atraerlo o seducirlo. Por el contrario, ahora, únicamente en el acto sexual, el hombre vuelve a adquirir, de alguna forma, la originaria esfericidad. Platón concluye que, en este sentido, es sólo el símbolo de un hombre, literalmente en el significado griego de la palabra, un hombre a medias. El mito del andrógino sirvió a Platón para explicar el sentido oscuro y doloroso de una ausencia que caracteriza todo sentimiento amoroso, tal como sugiere otro mito del banquete. El dios Eros es hijo de la diosa Penia, la pobreza, y del dios Poro, la necesidad. De hecho, el amor es pobre, no hermoso y delicado, como muchos creen, sino duro, miserable, descalzo, peregrino, acostumbrado a dormir desnudo por el suelo, al sereno en los umbrales de las casas. Pero el amor también es sagaz, y por ello capaz de las astucias más refinadas para lograr sus conquistas. Como símbolo de la unificación de los contrarios y de la coincidencia de los opuestos, la androginia está presente en muchos mitos y religiones. El andrógino es una representación hinduista como unión del dios Shiva, macho, y de la diosa Parvati, la hembra. La coincidencia de los opuestos como símbolo de la perfección, por ejemplo, respecto a Dios, al ser infinito, Dios puede ser cualquier cosa y su contrario. En Él conviven el más y el menos, lo máximo y lo mínimo. Dios se puede definir como el más grande en absoluto, como la velocidad infinita y la quietud absoluta. Estas parejas de opuestos y todas las demás posibles no pueden coexistir en nuestro mundo, pero cada cosa que nos parece relativa y determinada está siempre infinitamente presente en la divinidad. En la alquimia, la transformación de los metales viles en oro era simbolizada por el nacimiento del hermafrodita en el baño mercurial. La práctica alquímica asume que la transmutación en oro de dos metales opuestos, en lo que se materializa cualquier tipo de contrastes, por ejemplo, el sol y la luna, el frío y el calor,
el macho y la hembra, no es sino la confirmación de la coexistencia de una duplicidad, el todo y la nada, la fuerza y la debilidad, lo profano y lo espiritual, que en todo caso revela que el símbolo de la plenitud del ser humano está presentada por el andrógino o por la coincidencia de opuestos. Jung, quien analizó la alquimia desde el punto de vista del psicoanálisis, la androginia para él es el símbolo representativo de la presencia simultánea en cada individuo de un componente masculino y uno femenino. Según el psicoanálisis del inconsciente colectivo, fundado por Carl Jung, la función del inconsciente consiste en compensar a la personalidad consciente en sus aspectos unilaterales según un principio de complementariedad. Cada sexo interioriza, idealiza y en parte asume como propias las cualidades del contrario. En el inconsciente de cada varón se oculta siempre un ánima, es decir, un componente de tipo femenino, al igual que en cada hembra se oculta un animus masculino. Se trata de dos arquetipos universales e intemporales que se manifiestan en los sueños y en los mitos. El animus aparece en la figura del héroe y de Dios. El ánima en los símbolos de la tierra y del agua y en la figura de Eros, el dios del amor y de la misma vida. El androginismo, lo mismo que la coincidencia de opuestos, en la antigüedad clásica y en el Renacimiento, principalmente se convirtieron en símbolos de plenitud y por tanto en elementos reguladores de la mentalidad de dichas épocas. Esta mentalidad se trasluce en el mito que consideraba a Eros como entidad cósmica primordial, uno de los dioses primigenios del que derivaron todos los demás. Eros es una fuerza primordial de la naturaleza, el principio de armonía universal que en el ámbito físico pone en conexión la materia, formando los objetos. En el ámbito social, une a los ciudadanos entre sí, permitiendo el nacimiento de la ciudad. Y en el ámbito psicológico, vincula a los individuos, suscitando la amistad y el amor. El amor entre dos compañeros sentimentales, el instinto que propiamente se denomina erótico, no posee una naturaleza diferente de la fuerza que mantiene unido a todo el universo, del lazo que, por ejemplo, une el sol con la luna. Por consiguiente, el eros griego no posee las connotaciones psicológicas e intimistas arraigadas en la sensibilidad contemporánea. En el diálogo de El banquete, ya se ha dicho más arriba, en el que viene la descripción del andrógino, también se afirma que entre todas las formas en que se manifiesta el amor, es posible hallar un esquema jerárquico, una escala caracterizada por los siguientes niveles. En el plano más bajo, según Platón, se encuentra el instinto erótico, en su forma más primitiva y biológica, el amor por los cuerpos. El estadio siguiente está constituido por el enamoramiento, el amor por un solo cuerpo, que nace de la contemplación de la belleza física de la persona amada, aunque en los espíritus más perfectos evoluciona de forma progresiva hasta la valoración de las cualidades espirituales de la pareja.
El último estadio o nivel es el del amor puro, esto es, depurado de toda clase de sexualidad. Quien experimenta este sentimiento se dirige en primer lugar hacia las cualidades espirituales en sí mismas, amor por el valor, por la virtud, y finalmente hacia la sabiduría en sí misma, desarrollando así la verdadera filosofía, que literalmente significa amor por la sabiduría. Estos niveles que tiene que recorrer el amor no indican otra cosa, sino la superación de la escisión o separación de la materia y el espíritu, un retorno a la complementariedad de los opuestos o de la plenitud de los hombres, como en el origen fueron concebidos, en sentido de la perfección en su naturaleza andrógina y esférica. Mientras meditas sobre si él es ella, o ella es él, o él y ella son a la vez, recuerda que el juego, la seducción, el saltar de una frontera a otra, la movilidad, el intercambio y la transmutación son la visión más visible de lo andrógino. No dejes para después suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Si lo haces, perderás la oportunidad de darte cuenta de que si volteamos la mirada hacia los fundamentos arcaicos, con seguridad hallaremos claves para la comprensión y hasta explicación de varios eventos contemporáneos, como es el caso de este relato sobre lo andrógino como símbolo de plenitud. Así que mejor suscríbete ahora mismo. Obviamente, el carácter andrógino con mayor frecuencia está presente en los incidentes de la vida contemporánea en sus diversos y múltiples niveles y situaciones. Aunque se suele identificar a lo andrógino con el mundo del modelaje y desfiles en pasarelas, ahora vemos que el rasgo andrógino de la vida va más allá de las orientaciones sexuales intermedias presentes en un hombre o en una mujer, o bien un hombre o una mujer que no aparentan de forma clara el sexo al que pertenecen.